para estarmos aqui com um debate tão importante que é o da incorporação da redução de danos em las políticas públicas. Que estratégias de sensibilização podemos, que experiências já temos a respeito das estratégias de sensibilização para a incorporação de redução de danos em políticas públicas. Este é um tema sensível, importante para as políticas de drogas, então, graças a intercâmbios por poner o tema em debate. Então, vamos a começar. Temos aqui a representação de para además de Brasil, que está en la moderación de dos gobiernos, de Uruguay, de Colombia y también de la sociedad civil. Que bueno. Vamos a empezar con Juan Fernández Ochoa, del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, responsable de campañas y comunicación, un eje extremadamente importante de las políticas de drogas, la comunicación. Que va a hablar sobre la campaña Acompañe, no castigue. Entonces, Juan, tienes 7 minutos. Y gracias a Intercambios por la invitación. Siempre es un placer hablar con las colegas de Intercambio, sobre todo porque es una organización pionera de la reducción de daños en la región, y a las panelistas por acompañarnos y por el compromiso justamente con un tema que es tan importante no solo para nuestra región, sino por supuesto para el mundo. Puedo hablar brevemente de la campaña. Se ha traducido de diferentes maneras. En inglés le llamamos Support Don't Punish, pero luego una de las cosas que vamos a hablar es de la descentralización de la campaña y cómo, por ejemplo, en Argentina suele hablarse de Acompañe, no castigue, en Colombia suele hablarse de Apoye, no castigue, depende del lugar, la gente lo adapta a la realidad local y es una de las maravillas de la campaña y lo que buscamos, una campaña descentralizada. Voy a hablar un poco de su genealogía, cómo ha evolucionado y cuáles son algunos de sus éxitos incluidos en América Latina. Entonces, la campaña surge en 2011 por una coalición que existía entre mi organización, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, y organizaciones de base comunitarias, tanto a nivel internacional como el Input, la Red Internacional de Personas Usuarias de Drogas, como organizaciones de base de personas usuarias de drogas a nivel nacional y también personas que viven con VIH. Y la idea era preguntarse, o sea, ¿por qué estamos enfrente a una desproporción tal que hace que las personas que inyectan drogas en particular tengan 14 veces más probabilidad de transmisión de VIH que el resto de la población? Y de esas conversaciones surge una respuesta que no es la habitual. La habitual suele ser es porque esas personas incurren en comportamientos a riesgo que son individualizados, ellos son responsables de su situación de vulnerabilidad. Cuando lo que surgió de esas conversaciones es que no, nos enfrentamos a condiciones socioestructurales que empujan a la gente a estar en situaciones de riesgo y no es una situación natural, puede ser revertida. Y esas situaciones o condiciones socioestructurales tienen que ver con la criminalización de las personas usuarias de drogas y con la falta de acceso a servicios de reducción de daños. Entonces, con la campaña buscamos crear un movimiento que busque construir alternativas sostenibles a la llamada guerra contra las drogas, que es una guerra contra las personas, y sobre todo contra personas que ya experimentan vulnerabilidades de todo tipo que se intersectan, a través de 3 modos de operación. Una, construyendo coaliciones entre sociedad civil y comunidades de base, a través de establecer lazos y diálogo con autoridades gubernamentales, y a través de crear conciencia en la población en general, en nuestros territorios, sobre la importancia de responder a estas necesidades de nuestros vecinos, de nuestras familias, de nuestra gente. Lo que ha sido muy interesante de la campaña es que de manera casi natural pasó de ser una campaña que se enfocaba en VIH. Como hablé antes, que una de sus formas de avanzar es a través de la construcción de coaliciones. Una de las cosas más bonitas que ha sucedido es que esas coaliciones comenzaron a incorporar gente que no necesariamente tenía el VIH como norte, pero que experimentaban de la misma manera la guerra contra las drogas, quizás otras facetas de la guerra contra las drogas. Entonces puedo pensar cómo comenzaron las socias locales a pensar en clave de violencia racial, de violencia de género, de violencia económica. ¿Por qué una de cada 5 personas que está encarcelada
lo está por delitos relacionados al sistema de fiscalización. ¿Por qué hay personas que incluso hoy en día no pueden acceder a medicamentos fiscalizados para analgesia o cuidados paliativos? Y esta interseccionalidad creo que hace la fuerza de la campaña hoy en día, y el crecimiento ha sido dramático y muy alentador, porque usualmente nos reunimos, nuestro día grande de movilización es el 26 de junio, históricamente el Día Internacional contra del uso indebido y tráfico de drogas ilícitos. Nosotros pensamos que había la necesidad de hacer una contrapartida en términos de narrativas y en términos de propuestas que no pasase por el castigo y la represión, sino la solidaridad y el cuidado y el apoyo a la gente que nos rodea y a la gente que lo necesita, que a veces somos nosotras también, obviamente, porque la campaña es liderada por comunidades. Entonces pasamos de tener actividades ese día, 44 actividades o actividades en 44 ciudades en 21 países, a tener el 26 de junio pasado 285 ciudades, actividades en 285 ciudades en 85 países, y a lo largo de los 12 años de la campaña hemos tenido actividades en 116 países y en más de 300 ciudades. Es una campaña muy basada en lo local, lo territorial, y también cómo afecta la política doméstica a lo local. Entonces, mismo si estamos bajo un paraguas que nos une a nivel internacional, los retos y los focos de la campaña son locales y nacionales. Hace poco hicimos una evaluación de la campaña y algo que fue muy bonito constatar es que el 76% de las organizaciones sociales locales consideran que la campaña les ha ayudado a abogar por cambios concretos en las políticas y las prácticas relacionadas a drogas, no solo en términos de reducción de daños, sino también en términos de descriminalización. Y es muy grato estar en un espacio donde hay gobiernos que han optado por ese marco legislativo. Y yo solo quería muy brevemente subrayar entonces tres casos que demuestran un poco el espíritu de la campaña. Uno en Recife, en Brasil, por la Escuela Libre de Reducción de Daños, que nos vinieron con una propuesta. Dijeron, mira, hay una cuestión de políticas que es muy importante, pero la gente en nuestros territorios lo que necesita es emprendimientos para poder sobrevivir, porque hay mucha gente que usa drogas en situación de calle, que no tiene cómo mantenerse. Y lo que nos piden cuando les preguntamos qué es lo que necesitan es saber algo que les permita tener un saber útil para sostenerse. Entonces decidieron hacer cursos de microemprendimientos de barbería. Y me parece interesante comenzar con este caso porque usualmente no pensamos en la situación socioeconómica de las personas como una cuestión de reducción de daños, pero es integral a la relación que la gente tiene con su uso de drogas. Los usos problemáticos florecen en estas situaciones de vulnerabilidad. Pienso también en Costa Rica, una intervención súper bonita actualmente en curso con la comunidad Maleku para tratar de indigenizar, coproducir la indigenización de qué significa reducción de daños para esta comunidad, buscando justamente que no sea una imposición externa, sino una oportunidad de reflexión a nivel local y a nivel comunitario de cómo integramos esto a nuestra cosmovisión, a nuestra manera de convivir. Y algo fantástico es que ahora el Ministerio de Cultura ha otorgado, después de que nosotros otorgamos una pequeña financiación, el Ministerio de Cultura va a seguir ese programa porque lo considera valioso. Entonces, el poder catalítico que tienen estas pequeñas subvenciones que damos, que son entre 450 y $5,000, que parecen muy poco, pero son transformativos para un sector que está tan ahogado en términos de falta de financiamiento. Y finalmente el caso de Argentina, porque me imagino que ya me estoy pasando el tiempo. Muchas gracias a las compañeras argentinas por estar en la distancia, que también creó unas coaliciones fantásticas en 21 provincias, y hablaremos luego de casos más en particular. Y de nuevo, disculpen la extensión. Puedo hablar por horas. Gracias Juan. Y es muy interesante o cuanto en la política de drogas, en el escenario global, la pandemia de VIH, SIDA, fue un disparador para empezar el debate sobre el acceso al derecho de la salud, pero a partir de ahí empezamos a hablar del acceso a otros derechos
que son muy importantes. Entonces, el percurso de la campaña es un poco que el percurso del debate internacional también. Gracias. Ahora vamos a oír el gobierno de Uruguay. Tenemos aquí el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Gabriel Rossi Bonet, de la Presidencia de la República de Uruguay. Gracias, secretario Gabriel, que está se presentando en la CND. Hasta poco empezó su mandato como secretario. Sea muy bienvenido y gracias por la participación. Muy buenos días, encantado de participar. Muchas gracias por la invitación. Hace una semana que estamos en el cargo, por esa fue la razón por la cual no podemos estar presentes allí, pero bueno, encantado de poder empezar a mantener un diálogo abierto y fecundo con ustedes. Quería contarles algunos elementos que tienen que ver con la experiencia nuestra de país en la incorporación de la gestión de riesgos y reducción de daños en nuestras políticas públicas, ¿no? En Uruguay consideramos que las políticas de gestión de los riesgos asociados al consumo son un paso previo indispensable y a la vez complementario al desarrollo de las políticas integrales de reducción de daños. Tenemos como una historia en relación a esto bastante larga. En los años 90 comenzamos a trabajar con personas con HIV, que básicamente en intercambio de jeringuillas, en programas y proyectos que estaban relacionados con la sociedad civil y con ese momento el Ministerio de Salud, ¿no? Recordamos que había algunas experiencias similares en Brasil. Pero a principios de los 90 profundizamos la política de esta perspectiva, específicamente desde la Secretaría de Drogas, en donde teníamos dos líneas de trabajo. La primera se enfocaba en la prevención del consumo problemático de alcohol, ¿no? Abordándolo a través de campañas con un claro enfoque de reducción de daños, con el objetivo de mitigar el impacto de nuestra principal problemática sanitaria en términos cuantitativos, en esto que compartimos con otros países de Latinoamérica, sino con todos. Y la segunda surge a partir de la irrupción del consumo de pasta base de cocaína, ¿no? Esto es aproximadamente en los años 2000, donde la pasta base, el paco en la Argentina, irrumpe en nuestra vida cotidiana desde los medios de comunicación en adelante, ¿no? Digo, con todo lo que esto implica, y rápidamente penetró en los sectores socioeconómicos más vulnerados del país. Ante esta nueva realidad, tanto investigadores como clínicos del sistema asistencial enfrentamos enormes desafíos, ¿no? Porque había muchas incógnitas en torno a la sustancia y su impacto sobre la salud. En este contexto, las estrategias de reducción de daños emergieron como una alternativa viable para mejorar la calidad de estas personas, quienes hasta ese momento no tenían una respuesta clara a esta situación. Pero ahí nos encontramos con un problema desde el punto de vista geopolítico, ¿no? La mayoría de las experiencias de reducción de daños provenían de Europa, estaban centradas en el consumo de heroína de la década de los 80 y los 90, y esto limitaba la aplicabilidad a nuestra realidad. Y a esto que se estaba experimentando como país, a las distintas personas que estaban implicadas, sobre todo a los usuarios, pero también a nosotros como técnicos, ¿no? En el norte de América del Sur, la perspectiva de reducción de daños no había sido incorporada a las políticas públicas, ¿no? Debido a la preponderancia del paradigma prohibicionista, a la implementación del plan de guerra contra las drogas. Yo recuerdo en ese momento ir a foros internacionales y hablar de la palabra reducción de daños era como algo que uno iba a ser excomulgado, ¿no? Era una situación realmente como que el planteo era: tú no podés hablar de esto, o si vas a hablar de esto, ponele otro nombre, ¿no? Esa era
el pedido, ¿no? Frente a esta falta de referencias adoptamos la estrategia de investigación-acción, ¿no? Combinando estudios toxicológicos con la implementación de medidas concretas basadas en la evidencia para abordar este consumo de pasta base de cocaína. La situación emergió en Argentina y en Uruguay simultáneamente. Esto también nos lleva un poco a ver, seguramente los compañeros argentinos van a comentar algo de esto, pero también hubo como una situación difícil, diferente, en cuanto a la respuesta, ¿no? Digo, nosotros adoptamos como una respuesta en donde el Estado, por ejemplo, implementó conjuntamente con una organización no gubernamental un bus, donde trabajamos con las personas en su medio, ¿no? Y lo que elaboramos mucho fue materiales psicoeducativos dirigidos a los usuarios, promoviendo un enfoque basado en la evidencia y orientado a la reducción de riesgos y daños. Se incorporaron prestaciones específicas en el sistema de salud para estas poblaciones, fortaleciendo la respuesta institucional ante una problemática compleja. Yo diría más, incluso la preocupación política, y con esto a veces la preocupación técnica, pasó a ser exclusivamente abordar la problemática de la pasta a base de cocaína. A partir de los avances, la sostenibilidad y la efectividad de estas medidas requieren ajustes permanentes basados en indicadores claros. La consolidación de datos rigurosos nos permite diferenciar entre acciones fundamentadas en evidencia y aquellas guiadas por buenas intenciones, ¿no? Tenemos muchas de poder ordenar y plantear cuáles son basadas en evidencia y cuáles son buenas intenciones, pero que no tienen un sostén desde el punto de vista de la evidencia. Y logramos una sistematización, un análisis crítico para garantizar que sean no solo innovadoras, sino también eficaces y replicables en otro contexto. Mantuvimos un desafío estructural que lo mantenemos hasta hoy, que es el tema del estigma, ¿no? La imagen del consumidor de pasta base ha sido históricamente, y sigue siéndolo, asociada a la marginalidad, a la peligrosidad, a la delincuencia, reforzando la exclusión social y dificultando el acceso a recursos de salud y reinserción. Y esto que tenía que ver con este estigma, reforzado por las narrativas mediáticas, también se dio en el autoestigma, ¿no? Había un doble estigma en donde también por esta causa teníamos que los usuarios no concurrían a los dispensarios de salud porque se autoexcluían, ¿no? Entonces, en los espacios formales lo que pasaba era que había un policía en la puerta y que los usuarios no entraban. Y cuando hacíamos una propuesta de corte más comunitario, llegaban usuarios de todos lados, ¿no? Eso era un poco la pauta que nos pasaba. En este contexto, la asociación entre pasta base y delincuencia sigue siendo una idea dominante en políticas de opinión pública y de seguridad, 25 años después. A pesar de que la falta de evidencia concluye que no justifica una relación causal directa, ¿no? Pero sigue habiendo una opinión pública política con relación a consumidor, problema de seguridad. Si bien este consumo puede estar vinculado a situaciones de vulnerabilidad que aumentan el riesgo de conductas delictivas, la respuesta punitiva ha demostrado ser ineficaz. En su lugar, estrategias como el fortalecimiento de dispositivos de tratamiento, la integración sociolaboral y las políticas de justicia terapéutica han mostrado mayor eficacia en la reducción de daño y prevención del delito. A nivel territorial, se han fortalecido programas de intervención comunitaria, creando centros de atención y espacios de bajo umbral para el acceso, permitiendo el acompañamiento integral de las personas usuarias. Esto es un trabajo diario, claramente no es un trabajo terminado, y además el trabajo interinstitucional ha sido clave: Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social. Esta cooperación ha permitido consolidar marcos normativos que yo creo que es muy importante, favorecen la implementación de las políticas de reducción de daño en el sistema de salud pública
y seguridad, ¿no? Esto creo que es algo diferencial, quizás en otros países de Latinoamérica, en donde nosotros lo tenemos incorporado como la respuesta política, ¿no? De pasar de no poder hablar a hacer algo de todos los días y ser incorporado dentro de las políticas públicas. Sin duda que el hito de drogas en Uruguay ha sido la regulación del mercado cannabis, primer país del mundo que adopta el control estatal, y esto ha permitido reducir la criminalización y debilitar el consumo ilícito, incorporando estrategias de reducción de daños e acceso a la información basada en la evidencia. A pesar de los logros, seguimos enfrentando desafíos en la mejora del acceso al sistema regulado, a la evaluación continua de su impacto en la salud pública. Esto también es algo cotidiano en el trabajo y ahora en esta nueva función que tenemos, creemos que es uno de los ejes por los cuales tenemos que trabajar. Entonces, tenemos una política de reducción de daños que tiene casi 3 décadas, ¿no? Entonces, tenemos mayor acceso a servicios de salud, una reducción en la estigmatización de las personas usuarias, pero persisten desafíos como la resistencia política, la resistencia social, la dificultad de los medios de comunicación de poder incorporar esto no como una alerta, como la noticia del día vinculada a la criminalización y a la pasta base como la causante de, y entonces esto es algo que tendremos que mejorar, también vinculado, yo creo, a la formación de las personas que trabajan en los medios de comunicación. Tenemos la necesidad de un financiamiento sostenible y la evaluación continua de estrategias implementadas. Uruguay ha avanzado trabajando en la gestión de riesgos y reducción de daños gracias a una política pública basada en la evidencia, a la acción interinstitucional y que se mantiene a pesar de los cambios de gobierno. Creo que eso es importante, que nos diferencia a otros países de nuestra América Latina, en donde a veces se cambia absolutamente toda la política y hemos tenido como la capacidad, creo, la capacidad ciudadana y la capacidad política de mantener, sin duda con signos políticos o partidarios diferentes, pero se ha mantenido la política, lo cual es un logro como país. Entonces tenemos que también fortalecer la cooperación y la investigación para consolidar un enfoque sostenible y replicable, y en ese desafío claramente nos vamos a encontrar trabajando con ustedes. Así que muchas gracias por la invitación y estamos en contacto. Gracias, secretario. Muchas gracias por compartir un histórico que creo que es común en nuestros países, porque en Brasil también enfrentamos lo mismo, de recibir experiencias, de tener experiencias de Europa que tuvimos que adecuar a nuestra realidad, que es muy diferente. Entonces, tuvimos que construir la evidencia, construir informaciones y datos a partir de la realidad local de uso y de uso de pasta base y derivados, que era algo común en nuestra región. Y también todo el proceso de estigmatización, que es una gran barrera de acceso a servicios y a otras políticas públicas. Entonces, gracias por compartir la experiencia de Uruguay. Y ahora vamos para otra experiencia de país que tenemos aquí. La ministra Ángela Buitrago, la ministra de Justicia de Colombia. Es una alegría muy grande de tener una ministra de Estado aquí, tan participando de todos los eventos, representando un país tan parcero de Brasil también, que es Colombia. Gracias, ministra. Entonces, tiene la palabra. Un gusto. Yo voy a hacer una introducción muy pequeña diciendo que Colombia no solamente agradece los espacios, sino que es necesario seguir discutiendo en términos de país y obviamente de unión de países. Creo que el tema de riesgo de daño solamente lo estamos viendo desde afuera, y yo solo pediría una inclusión: centros carcelarios. El tema de reducción de daños desde los centros carcelarios es vital, y desde ese punto de vista voy a dejar al doctor Alexander, director de drogas, para que haga la intervención.
pero el riesgo de daño se amplifica en centros carcelarios. Así que un gusto y gracias por esta invitación. Ministra, gracias. Buenos días para todos, para todas, embajador. Buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación. Nosotros, desde Colombia, con una política de drogas nueva, con un nuevo enfoque que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con personas, con comunidades, nos complace escuchar a Uruguay, escuchar a Brasil, escuchar a las delegaciones, la sociedad civil, porque eso lo que nos ratifica es que la política de drogas de Colombia no va en contravía de realidades territoriales y sociales. Y en ese orden de ideas, llevamos un buen tiempo ya trabajando en lo que implica la reducción de riesgos y daños, entendiendo que no es otra cosa distinta a poder salvar vidas, porque de eso se trata la reducción de riesgos y daños. No es otra cosa distinta a impedir que otros indicadores de la salud pública se disparen. Y eso nos da la tranquilidad de poder seguir avanzando y entendiendo entonces que la reducción de riesgos y daños debe avanzar hacia unos espectros un poco más amplios que permitan entender la causalidad del uso de sustancias y no quedarnos solamente en un enfoque de atención sanitaria que desconoce un poco el contexto territorial y social del uso de la sustancia. Y creo que ahí tenemos unos desafíos importantes para trabajar en salud pública y por eso simplemente quiero agradecer que hayan escogido a Colombia para desarrollar el encuentro internacional de reducción de riesgos y daño en el mes de abril. Están todos muy bienvenidos a Colombia, porque creo que tenemos la oportunidad de tener una discusión franca, una discusión tranquila, un encuentro entre gobiernos, entre gobierno y entre sociedad civil y comunidad, para ponernos de acuerdo en lo importante. Creo que va a ser un encuentro muy enriquecedor, donde podemos reflexionar sobre los principios y sobre los desafíos a los cuales se enfrenta el sistema, el discurso, las personas y la sociedad. Nosotros como Dirección de Política de Drogas estaremos participando de manera muy activa. Ya hemos con Marcela coordinado algunos side events en los cuales queremos estar conversando. Está invitada la sociedad civil, tenemos invitados también otros gobiernos que van a estar ahí trabajando. Y creo que también desde la institucionalidad del país tendremos unas conversaciones que son pertinentes. Nosotros ya adelantamos esfuerzos en términos legislativos. Hay un proyecto de ley en curso de reducción de riesgos y daños que nos va a facilitar un poco la gestión institucional y no quedarnos, como les decía, en un enfoque sanitario, sino poder ampliar el espectro de la reducción de riesgos y daños a contextos sociales, a contextos económicos, a la causalidad del uso de la sustancia, como les decía, y poder entender que así como hay personas que usan la sustancia solamente por fines recreativos, hay algunas que lo han usado como escudo para poder sobrellevar violencias domésticas, violencias territoriales, violencias sexuales, de todos los tipos creo que podemos encontrar. Entonces, simplemente, de verdad, gracias por tenernos en cuenta, que este año sea un gran año en reducción de riesgos y daños, podamos seguir avanzando en bloque en un tema tan importante como este. Marcela, y a todos, de verdad, muchas gracias. Gracias, Alexandre, gracias, ministra. Vamos a ter momento que será certamente um marco e Colômbia, felicitações a Colômbia por receber a Conferência Internacional de Redução de Danos. Creo que tener una conferencia como esta en nuestra región es muy importante para que tengamos un espacio para discutir los temas que son relevantes para la región. Es una conferencia internacional, pero aconteciendo en la región, certamente vamos a tener una gran oportunidad de discutir los temas que son más importantes para nuestros países. Y ministra, qué bueno que tocó en el tema del encarcelamiento. A mí me gustaría de traer un punto
para más allá del encarcelamiento, también que hablemos de las mujeres encarceladas, porque ainda son un número menor que los hombres, pero están creciendo de forma muy preocupante y todas las condiciones y los impactos del encarcelamiento de mujeres en nuestra región es algo que tenemos que discutir en el ámbito de las políticas de drogas. Y con esto paso la palabra para Marcela Tovar Thomas, que está como punto focal de la Conferencia Internacional de Reducción de Daños. Entonces, Marcela. No, pues muchísimas gracias a Intercambios, muchas gracias a Housing Works por este espacio, a los gobiernos de Uruguay, de Colombia y de Brasil, y pues a nuestros compañeros de IDPC por este espacio. Estamos pues muy emocionados, yo como colombiana, Harm Reduction International es una ONG inglesa, pero pues yo soy colombiana y ahora va Harm Reduction International a hacer la conferencia en Bogotá en abril, tal y como ya señalamos, y nos pareció importante este espacio para hablar justamente de cómo la conferencia ha servido y ha sido un motor, un catalizador de incidencia y transformación en la política de drogas. A veces hablamos que hay mucha conferencia, mucho espacio de conferencia y pareciera ser que nos encontramos los mismos con las mismas, pero estos espacios son justamente unas herramientas muy importantes para que puedan catapultarse cambios y para que pueda, como dice el nombre del evento, generar una sensibilización frente a lo que se requiere o frente a los cambios tanto que se están dando en los países como los que se requieren como mover hacia la región. La conferencia pues es una conferencia que nace en los años 90, justamente en las épocas donde el VIH por inyección y demás estaba pues en un auge muy fuerte en Liverpool, y empieza a darse en diferentes lugares en Europa. La conferencia ya estuvo en América Latina en los años 90, en Sao Paulo, y esta es la segunda vez después de muchísimos años que vuelve a América Latina en Bogotá. Y han venido influyendo desde varios lugares en el mundo, ¿no? Nuestro director en el espacio que tuvimos en la Embajada de Colombia hace unos días hablaba de cuando se hizo en Malasia en el 2015. Para él fue un momento muy importante porque fue el momento en que se dio cuenta que podía incidir y que podía hacer un trabajo de incidencia política. No era el director de Harm Reduction International en ese momento, Sean Shelley, y justamente en Kuala Lumpur, en Malasia, en ese momento impulsó el diálogo de la descriminalización para los usuarios de drogas en el sureste asiático. También en Oporto se hizo en el 2019 y fortaleció esa discusión que ya se venía dando y del que Portugal ha sido pues pionero en todo el tema de la despenalización, pero introdujo un elemento muy importante, digamos, fortaleció un elemento muy importante que es justamente la participación de la sociedad civil. En 2013, donde yo estuve en ese momento, estaba trabajando con quien es presidenta ahorita de Colombia, pero en la alcaldía de Bogotá, en Vilna. Se acordó pues muchos temas sobre la crisis del VIH y SIDA en personas que usan drogas, y se promovió pues también programas de reducción de daños. Y hace 2 años, las últimas, pues fue en Melbourne, en Australia, y se destacó muchísimo en la conferencia pues justamente que se crearon los accesos a servicios de reducción de daños, ¿no? Entonces hubo aumento en los financiamientos de Europa Oriental tras lo de Vilna, ¿no? Avances en el sudeste asiático y demás, ¿no? La conferencia pues es un evento que mezcla como muchos enfoques. No pretende ser una cosa muy informal, pero también es un evento académico, ¿sí? Pero académico entendido no en este lugar, digamos, donde tenemos la academia, que es un poco este lugar de enunciación súper colonialista, sino justamente donde se pueden abrir muchas voces y muchas epistemologías y muchas maneras de conocer y de entender el mundo, y justamente el espacio en Colombia, que es la puerta de entrada en este mundo a Sudamérica, ¿no? Es para cómo entendemos la reducción de daños desde un punto de vista del sur global, ¿no? Hemos tenido un modelo de reducción de daños muy europeizado, pues que es desde donde sale justamente lo que venía siendo el director, muy salubrista, muy centrado en salvar vidas,
pero tenemos unas situaciones de sufrimiento social, unas situaciones de justicia social muy fuertes en nuestros países en América Latina, que están muy atravesadas por temas no solamente relacionados con consumo, sino por temas de estigma y exclusión muy fuertes, en el marco de una guerra contra las drogas donde tenemos unas víctimas, digamos, muy identificadas, ¿no? Entonces, ¿cómo esa reducción de daños se puede ampliar a otros contextos que puedan incluir también territorios rurales, donde tenemos personas que cultivan estas plantas que son declaradas ilícitas, en el marco, digamos, de sufrimientos sociales también muy fuertes y de dificultades de acceso a derechos? También tenemos situaciones ambientales, donde hubo pues, un evento que llevó a cabo también aquí el Ministerio de Justicia, de unas afectaciones muy fuertes ambientales en este marco de guerra contra las drogas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar la reducción de daños desde esa perspectiva, e incluso cómo podemos pensar la reducción de daños como un enfoque transversal a muchas otras situaciones que están ligadas a estos efectos de la guerra contra las drogas, los temas de trata de personas, los temas de migrantes, los temas de crimen organizado, o como decía en un momento el señor Rodrigo Uprime, el crimen desorganizado, que es el más complicado de todos. Bueno, y finalmente nos permite una expansión de incidencia en las redes globales, de encontrarnos, de darle sentido un poco a lo que estamos haciendo. Es un poco también cuando las mujeres nos sentamos a hablar de algunas situaciones que nos tocan, y le empezamos a dar sentido y empezamos a entender esto que está pasando. Lo llama Miranda Flicker, una filósofa, que se llama la justicia hermenéutica. Es cuando le empezamos a dar sentido y entendemos que estas situaciones suceden y podemos desde ahí empezar a construir. Es un espacio para esto, y también porque precisamente los gobiernos cambian, las políticas cambian, estamos en un momento global bien complicado que todos sabemos, y la sociedad civil ha sido quien ha permitido darle continuidad y que se ha dado, digamos, las batallas para poder, aunque tenemos siempre funcionarios y funcionarias que se dan las batallas muy fuertemente y permanecen ahí dando las luchas, pero la sociedad civil ha sostenido muchas veces los procesos. Entonces es muy importante poder generar esos espacios y esos lugares de interacción con los gobiernos. Y finalmente, pues también unirme a la invitación a Colombia. Es un espacio muy, muy importante donde vamos a poder dar unas discusiones de región y de diálogo con la región, y de poder también mirar hacia otros lugares como región, de los lugares hacia arriba que hemos mirado durante tanto tiempo en estos contextos de financiación tan difícil, de relacionamiento tan difícil, a ver como región, hacia dónde empezamos a mirar y cómo nos construimos, y cómo nosotros también aportamos al norte global en las experiencias que tenemos. Tenemos muchas experiencias comunitarias que han dado resultados. Hemos tenido un Estado en algunos lugares muy ausente, que ha obligado a que las comunidades se organicen y den respuesta a las situaciones. Entonces, tenemos también desde ese punto de vista de cooperación sur-sur, digamos, hablando en términos muy coloniales, muchísimo que aportar en ese sentido, y el espacio de la conferencia pretende que sea eso, con muchos resultados que puede dar. Y yo creo que Pablo va a hablar de Confedrogas y lo que ha sucedido después de Confedrogas. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Estamos con muchas expectativas con la conferencia, porque nosotros de la región sabemos bien que la sociedad civil ha producido mucho conocimiento, es muy rica en términos de experiencias para compartir en nuestra región. Entonces, este va a ser un espacio privilegiado para esto. Y ayer estábamos hablando sobre quizás podamos hacer espacios de gobierno también, para a partir de la discusión de la sociedad civil también podemos discutir nuestras políticas durante la conferencia. Y ahora paso la palabra para Pablo Zimmerman, director ejecutivo de Intercambios de Asociación Civil y coordinador ejecutivo de la Coalición Americana sobre Políticas de Drogas. Pablo. Gracias, Nara. Bueno, quiero agradecer ahí como parte del equipo organizador de esta reunión satélite, por supuesto, el involucramiento del gobierno de Brasil, gobierno de Colombia, gobierno de Uruguay, gobierno
con quien hemos articulado desde hace tanto tiempo. De hecho, en las recorridas y en los comentarios, especialmente de Gabriel y de Nara, hicieron sentirme un poco con mucha experiencia, digamos, en la vida, por decirlo de alguna manera grata, pero sí todo este camino que venimos recorriendo juntos es muy lindo poder compartir, por supuesto con HRI y IDPC, dos organizaciones con las que venimos también trabajando en colaboración desde hace mucho tiempo. No voy a hablar hoy ni sobre la historia de la reducción de años en la región, ni sobre la particularidad que tiene la reducción de años en Latinoamérica, que es muy particular. Tenemos un evento mañana, una vez que ya terminó la CND, nos dieron la llave de cierre y 4:30 tenemos un evento que pretende hablar sobre eso, sino que más bien voy a poner el foco en lo que fueron experiencias de sensibilización para la incorporación de acciones de reducción de daños en las políticas públicas, especialmente previendo este importante evento que es la conferencia internacional. Y como es fácil observar digamos, en los últimos años el panorama político en América Latina y el Caribe se ha caracterizado por la mezcla de avances y retrocesos. Hoy tenemos administraciones más progresistas en países como los que están acá, Colombia, Brasil, Uruguay, México y Chile también, y administraciones de tendencias más conservadoras en, bueno, como Argentina, Ecuador, Perú, Paraguay, entre otros, ¿no? No obstante, este carácter pendular en estos procesos políticos impiden que los avances en las políticas de drogas se consoliden, ¿no? Y esto da como resultado generalmente coexistencia de estrategias de reducción de daños y enfoques punitivos del consumo de drogas. Frente a esta alternancia, los políticos y las posiciones ideológicas de los gobiernos de la región, no cabe en duda, como han señalado recién algunos o algunas de ustedes, ha sido la sociedad civil el artífice principal que promueve la sensibilización para incorporar la reducción de daños en las políticas públicas. Ha sido el actor que persistió más allá de los cambios de administraciones y que persiste en su doble rol de denuncia de las consecuencias de las guerras contra las drogas y de propuestas alternativas más eficaces y humanitarias. Quizás a riesgo de ser un poco autorreferente, quisiera traer la experiencia de la Asociación Intercambios como ejemplo de esa persistencia a lo largo de este año cumplimos 30 años de vida. En el año 2003, luego de haber participado en distintos proyectos regionales que abordaban el consumo de sustancias por vía inyectable desde la perspectiva de reducción de daños, desde Intercambios decidimos que en nuestro país era necesario inaugurar un foro para discutir acerca de las políticas en materia de drogas, teniendo en cuenta cuáles eran las transformaciones en el contexto, el efecto de las políticas implementadas y la crisis de algunos paradigmas de intervención en el tema. Estamos hablando en la época que Gabriel señalaba y también Nara, también de la incursión en nuestros países de la pasta a base de cocaína, que en otros países de la región ya había sido introducido en nuestra región, especialmente Argentina y Brasil, aparece después de los 2000, 2001, la gran crisis económica que hemos tenido. Entonces ahí convocamos a decisores políticos, académicos, a la sociedad civil, convencidos que solo la diversidad y la articulación de actores sociales nos iba a permitir hallar respuestas más pertinentes y humanitarias. Los convocamos a un debate que rápidamente comenzó a mostrar la necesidad de encontrar nuevas formas de regulación al problema de las drogas y de incorporar la perspectiva de reducción de daños y de los derechos humanos. En los años subsiguientes se sucedieron las conferencias nacionales argentinas, ya vamos por la número 22, 23, y en cada una de ellas la presencia de participantes de países hermanos de Latinoamérica y de otras regiones nos fue mostrando el interés y la necesidad de establecer un mecanismo de encuentro y diálogo que permitiera poner en escena las diversas realidades y experiencias de nuestra América Latina. Y fue así que en el año 2009
vimos la oportunidad de organizar en Buenos Aires la primera conferencia latinoamericana sobre políticas de drogas, con la intención de promover una acción planificada y coordinada en la región que representara una posición más adecuada a las necesidades y prácticas culturales de nuestras poblaciones. Y ahí echó a andar la idea, tener un espacio de reunión para profundizar esos debates y para establecer alianzas de trabajo y cooperación y al mismo tiempo ir replicando esos foros en los distintos países de la región. Desde ese momento se sucedieron encuentros en Río de Janeiro, Ciudad de México 2 veces, Bogotá. En Bogotá la conferencia fue inaugurada en su momento por el quien era el alcalde y hoy es presidente, y ojalá podamos tenerlo también en la conferencia internacional. Él estuvo en la apertura de la conferencia en Bogotá, se hizo en San José de Costa Rica, Santo Domingo y Buenos Aires. Cada una de esas experiencias avanzó en la construcción de consensos hacia la reforma de la política de drogas y la plena incorporación de la reducción de daños como actores claves regionales, funcionarios de organismos gubernamentales e intergubernamentales, legisladores, académicos, representantes de la sociedad civil y especialmente de los colectivos más afectados. En los márgenes de cada una de esas conferencias se sucedieron una serie de iniciativas que lograron sensibilizar aspectos claves. Tuvimos, por ejemplo, los seminarios para periodistas que convocó a los medios más importantes de la región para poder pensar las narrativas en este tema, y se adjudicaron también los premios para el periodismo sobre políticas de drogas. Eso logró formar una masa crítica de comunicadores en la región. Tuvimos reuniones de activistas canábicos, las primeras reuniones de la Red Latinoamericana de Personas que Usan Drogas se hicieron en los márgenes de la conferencia, reuniones de cultivadores, de jóvenes y de otros colectivos que encontraron allí oportunidades para reunirse y fortalecer su protagonismo. Tuvimos una reunión muy importante durante varias ediciones de funcionarios y representantes de la sociedad civil de países africanos lusoparlantes que se nutrieron de la experiencia latinoamericana y analizaron alternativas ante el papel de África en el mercado global de las drogas. En fin, la construcción de un movimiento latinoamericano que articula múltiples organizaciones de la región que operamos solidariamente para fortalecer una postura que acorde con nuestras necesidades e intereses y que sea respetuosa de la riqueza de nuestra diversidad cultural. Este movimiento también ha conducido a la creación de mecanismos como la Coalición Americana sobre Políticas de Drogas, que canaliza la participación conjunta de la sociedad civil organizada en los espacios regionales como la Asamblea General de la OEA, en la que hemos logrado introducir y dejar visible la importancia de incluir la discusión sobre los problemas asociados a las drogas para pensar políticas de salud pública y de seguridad más justas, basadas en los derechos humanos y en la reducción de daños, con una mirada situada en las particularidades de cada región. Estas experiencias, para terminar, nos señalan el desafío de construir entre organizaciones de la sociedad civil, áreas de gobierno, instituciones académicas, organizaciones de base comunitaria y el protagonismo de las personas que usan drogas, un movimiento que tenga como horizonte transversalizar las reivindicaciones y demandas y aunar fuerzas con otros movimientos, como los feminismos y diversidades, los de derechos humanos y los de las reformas de salud pública, porque solo desde una diversidad respetuosa de las diferencias, pero apoyada en un compromiso, creemos que podremos avanzar hacia un cambio más humano y justo en las políticas de drogas. Gracias. Gracias, Pablo. Secretario Gabriel Rossi habló un poco sobre, mencionó la permanencia de la perspectiva de la política de droga en el país, mesmo con los cambios de gobierno, lo que es muy importante con una política de Estado. Y también es tan importante cuanto una política de Estado, tenemos la sociedad civil también
que acompanha um histórico de las tendências sobre políticas de drogas de la região, como intercambios vienen haciendo hace muchos años. Entonces, gracias por este resgate del histórico aquí en la región, muy importante, porque con esto podemos mirar al pasado con una perspectiva futura de cómo construimos los próximos pasos juntos, gobiernos y sociedad civil. Tenemos, desafortunadamente, tenemos que cerrar por conta del tiempo, no vamos a tener tiempo para un debate, pero gracias al gobierno de Colombia, gobierno de Uruguay, la sociedad civil, fue un espacio muy rico y seguimos aquí en CND con los debates por hoy y mañana. Muchísimas gracias.